En corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidos a En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, en esta ocasión toda la producción de En Corto nos unimos al Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Y bueno, si usted no lo conoce, pero sí ha caminado por la calle de Mariano Arista, muy probablemente ha volteado a ver qué sucede en el Archivo Histórico. Y hoy toda la producción de En Corto está aquí para conversar con ustedes y con toda nuestra audiencia acerca de lo que sucede en este lugar. Y bueno, estamos de manteles largos porque vamos a estar conversando con la doctora Yolanda Camacho Zapata, directora del Archivo Histórico del Estado, y en esta ocasión, bueno, vamos a estar revelando los secretos históricos del Estado de San Luis Potosí. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por venir y bienvenido sea toda la comunidad universitaria de la cual también formo parte, y me da muchísimo gusto poderles mostrar las entrañas del archivo. Bienvenidos. Doctora, hay algo muy interesante, ¿no? La historia para todos marca nuestras vidas de una forma diferente, pero cuando nosotros indagamos un poco más allá en la historia, incluso de nuestro país o hasta nuestra propia historia, pues siempre hay secretos, ¿no? Hay detalles que la verdad nosotros podemos disfrutar muchísimo y que, bueno, estamos aquí para conversar exactamente acerca de ese tema. Doctora, ¿cuál es la misión de estos espacios que guardan documentos y las historias de los estados? El Archivo Histórico de San Luis Potosí tiene interesantísima cantidad de documentos que pueden justamente hacer que todos los secretos se vuelvan temporales. Aquí ya no hay secretos, aquí hay únicamente documentos que dan testimonio de la vida de San Luis Potosí y que pueden estar a la vista de toda la sociedad potosina. Es un lugar de consulta pública en donde cualquier persona, sin importar sea potosino o no, o su edad, o si incluso si tiene un interés académico o no, tiene el acceso aquí. ¿Cuál es nuestra misión? La misión principal del archivo es conservar estos documentos, mantenerlos en un buen estado y ponerlos a la disposición del público para que puedan estos entender mucho mejor el lugar donde vivimos. Nadie puede ser ajeno a la historia. Aunque uno diga, no, es que me aburrió mucho cuando estaba en primaria, lo cierto es que todos estamos influenciados por el lugar donde vivimos y aquí es el lugar idóneo para entender que somos parte de una sociedad y una pequeñísima cadena de tiempo. El documento más antiguo del archivo, por ejemplo, data de 1593 y aquí lo tenemos, está ahí en ese estante que está ahí, pero también hemos visto el paso de la ciudad y están aquí esos documentos. Doctora, mire nada más qué interesante, ¿desde cuándo se recuperan los documentos históricos? Y usted lo menciona, pues estamos rescatando tiempo. Nosotros también, yo creo que parte importante de la historia, pues es la curiosidad, ¿no? De saber, por ejemplo, qué pasó en 1600, qué pasó en 1800 y de repente hasta echarle un ojo a qué pasó 2 o 3 años atrás. Doctora, ¿desde cuándo se comenzaron a recuperar y a ordenar estos archivos? Y bueno, ¿cómo se ha vivido el proceso? Este es el resultado del esfuerzo de personas que desde a principios del siglo pasado y a mediados empezaron a trabajar. A Rafael Montejano, a quien muchos conocemos y que incluso el Centro de Documentación Histórica de la Universidad lleva su nombre, comienza a reunir a un grupo de potosinas y potosinas con la finalidad de comenzar a rescatar el acervo documental de los potosinos. Él previamente había tenido una estadía en Europa que le permitió conocer todos los lineamientos archivísticos de su época y que aparte lo llevaron a rozarse con los historiadores de la época. Entonces Montejano tenía ya a través de este grupo una intención clara por conservar los documentos de San Luis. Forma una academia, la Academia Potosina de Historia, en donde se comienzan a recuperar estos documentos y se empieza a hacer investigación histórica. Sin embargo, no fue sino hasta 1949, hace 43 años, 1979, hace 43 años, en donde a través de un decreto, el entonces gobernador Guillermo Fonseca establece un espacio físico para estos documentos y se llama a la sociedad potosina a que cualquier documento que tenga que ver con la vida y la historia de San Luis Potosí sea llevado a cabo. Y es el edificio justamente que estamos al lado, este es el anexo, que sufrió una construcción y remodelación en donde se empieza a guardar. Entonces estamos hablando de cientos de potosinas y potosinas que estuvieron buscando conservar la historia de nuestro estado. Gracias a ellos es que podemos tener ahora documentos de data antiquísima, pero también tenemos ciertos datos que servirán a los historiadores posteriores.
Doctora, mire usted nada más el trabajo que la sociedad potosina ha logrado a través de muchísimos años y bueno, también los pioneros de este tipo de proyectos, pues también con una visión muchísimo más grande de poder rescatar el tiempo a través de, bueno, un trabajo en conjunto con la sociedad. Hay algo muy interesante que usted menciona que es, bueno, pues este trabajo precisamente de todos los potosinos, porque bueno, muchos conocemos alguna historia de que nuestros abuelos, nuestras abuelas de repente tenían por ahí un documento que databa de la revolución y bueno, nosotros cómo lo podemos rescatar. A veces, más que perderlo ahí en las cajas de nuestra casa, pues podemos tener una oportunidad de rescatar este tipo de archivos. ¿Cuáles son algunos de los documentos, doctora, que usted ha podido ver y decir, increíble el documento que tenemos aquí en nuestras manos? Aquí hay joyas de documentos. Ya les mencionaba, por ejemplo, el primer documento que tenemos de 1593, en donde se da cuenta de la vida del ayuntamiento de aquel entonces. Hay un fondo que se llama Instituciones Virreinales, en donde realmente hay documentos que pueden darnos cuenta de cómo la ciudad se ha ido transformando de ser un pequeño poblado hasta el monstruo que tenemos ahora. Y es natural que este paso quede perfectamente resguardado, pero por ejemplo también tenemos aquí una copia de el Acta de Independencia. Y es una copia realmente antigua, 1821, también de las muestras que se estuvieron distribuyendo en aquella época. Una vez que la gesta de independencia concluyó, se repartió el documento a varios lugares y está aquí el documento. Pero también podemos, por ejemplo, encontrar la vida de los ayuntamientos, por ejemplo, decretos de creación de nuestros 58 municipios, la manera en que se fueron formando y que pasaron de ser pequeños poblados a instituciones ya mucho más formales. O tenemos también la vida personal de los potosinos, porque aquí se resguardan las actas, los libros de actas del registro civil. Entonces, de 1930 para hasta 1800 y tantos, los documentos, los libros están aquí. Entonces la gente viene y consulta, porque a lo mejor queda por ahí alguna disputilla familiar de alguna propiedad, o ver si fulano de tal que se ostenta como hijo legítimo de Perengano que nació en el 30 está ahí, y entonces vienen y consultan los documentos aquí. Pero también están los documentos de los notarios, los libros notariales. Cuando un notario fallece, los libros recaen en el archivo histórico y ahí se da cuenta de este paso que han tenido las propiedades, los testamentos, los bienes, etcétera. O mapas, por ejemplo, mapas de la ciudad en donde podemos nosotros ver cuál ha sido el crecimiento de los municipios, los pasos y hacia dónde va el desarrollo del estado. Doctora, mire usted nada más, o sea, tenemos aquí en el archivo histórico pues realmente parte de todo lo que compone esta célula de la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, imagínense nada más poder también tener la oportunidad de ver una copia del Acta de Independencia. Entonces pues imagínense, todavía tenemos algo mucho más interesante que contar. Pero doctora, la historia todavía no se acaba y vamos a seguir aquí en Corto pues, recorriendo el archivo histórico del estado, licenciado Antonio Rocha. No se vaya, estamos aquí en Corto donde ustedes son los invitados y vamos a seguir recorriendo este increíble lugar. Ya volvemos. Vámonos. En Corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook e Instagram, @Radio TV UASLP. En YouTube, Radio y Televisión UASLP. Y regresamos a En Corto, donde ustedes son los invitados. Y si usted acaba de llegar al programa, acaba de sintonizar la radio o simplemente en Facebook nos acaba de encontrar por alguna casualidad, estamos desde el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Y le voy a platicar con quién estamos conversando esta bellísima tarde. Estamos con la doctora Yolanda Camacho Zapata, quien es la directora de este espacio que, bueno, alberga lugares increíbles, que tiene archivos muy importantes y que, bueno, vamos a tener oportunidad de seguir conversando con la doctora, que, bueno, nos ha dado una introducción muy importante y la verdad es que muy vasta acerca de lo que podemos encontrar en el archivo histórico. Pero ¿qué creen? Vamos a seguir aquí de preguntones toda la producción de En Corto. Y bueno, una de las preguntas también importantes que la comunidad universitaria, que nuestra audiencia de repente pues le surge, o que también bueno, tenemos como de repente esa duda, es cuáles son algunas de las piezas que representan mejor la historia, pero la historia de San Luis Potosí. Doctora, ¿cuáles son algunos de estos documentos? Hijo, hay realmente para escoger.
dentro del Fondo de Instituciones Virreinales en la Alcaldía de San Luis Potosí se encuentran los primeros documentos que el Cabildo de aquel entonces estableció para el crecimiento de la ciudad y su correcto desarrollo, hacia dónde pensaron que iba a tener vocación económica la ciudad y el establecimiento, obviamente con una clara intención minera, que en aquel entonces era lo que daba pie a que la gente viniera a establecerse por acá. Pero también, por ejemplo, encontramos todos aquellos documentos que pueden dar cuenta de poblados que fueron muy anteriores incluso al establecimiento de la ciudad capital, Guadalcázar, Mezquitic, etcétera, y cómo se fueron desarrollando incluso algunas instituciones que dieron vida a la sociedad potosina, algunas instituciones religiosas, cómo se fue estableciendo las cuotas y la hacienda para que la ciudad pudiese, y el Estado en general, pudiese crecer. Y caray, muchas circulares que dan cuenta de la vida administrativa de San Luis, incluso, por ejemplo, periódicos oficiales que datan de la época de Ildefonso Díaz de León, en donde se establecen ciertas normas que la vida pública de San Luis se iba a establecer y que consecuentemente tenían una repercusión en la sociedad potosí. Doctora, mire usted nada más los documentos que podemos llegar a encontrar. Y bueno, también mencionar que San Luis Potosí es parte importante de la historia de México. Entonces, pues estoy seguro que aquí en los archivos que están aquí detrás de nosotros, pues encontramos muchísimas cosas. Pero ¿sabe qué? Hay algo también bien interesante, que es el orden, la forma en la que se recolectan estos documentos y se empiezan a clasificar. En este caso, en el archivo, ¿cómo se clasifica el orden en el cual conservan pues estos archivos? Efectivamente, al principio eso comenzó como una buena intención, pero actualmente existen normas internacionales archivísticas que se conservan y que se establecen de manera general para poder localizar un archivo y un documento, un expediente o cualquier tipo de fotografía que está. Entonces, el Archivo Histórico del Estado sigue esos lineamientos internacionales establecidos previamente en ciertas convenciones internacionales, ISAD, GESADEC, bla, bla, bla. O sea, todas estas cuestiones no estamos improvisando, sino que hay gente tremendamente preparada aquí que tiene la misión de llevar a buen puerto estas normas internacionales e incluso también aquellas que, si bien es cierto, algunas no son obligatorias, pero que ha establecido el propio Archivo General de la Nación para el correcto resguardo, el orden, la clasificación de los documentos. Doctora, entonces estamos viendo un trabajo en conjunto de la ciudad de San Luis Potosí, también en un ámbito nacional, como usted lo menciona, que también se respetan ciertas normas, pero también en una parte internacional, que yo creo que eso es algo muy importante. Sabemos que la historia sucede en todos lados y me imagino que el archivo histórico de alguna ciudad de Europa también ha de ser muy interesante, pero por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las normas internacionales que se requieren en los archivos históricos? Sí, simplemente hay reglas específicas para la clasificación. A veces la gente piensa que por el simple hecho del paso del tiempo, un documento ya se convierte en histórico, y no es así. Entonces, las reglas para clasificación tienen estos lineamientos específicos en los cuales se puede determinar si ese documento realmente trasciende a través del tiempo y no nada más que tenga un interés personal, cosa que ocurre mucho. A nosotros nos parece muy interesante ciertas colecciones particulares, pero que en realidad a lo mejor no han influido por la vocación que tiene este espacio en donde estamos el día de hoy sobre la vida de San Luis. Entonces, se trata de seguir todos estos lineamientos internacionales, las normas que se establecen para ver si efectivamente el paso del tiempo tiene estas características y que consecuentemente el documento, independientemente de su soporte, puedan hacer. Por ejemplo, tenemos un fondo interesantísimo que es la obra del poeta Manuel José Otón, que su familia en su momento se dedicó a conservar y que ahora estamos trabajando para que se logre la declaratoria de Patrimonio Cultural de los Potosinos. Mire usted nada más, y la verdad le voy a platicar algo. Anteriormente también aquí la producción de En Corto ya visitó la casa de Manuel José Otón y también nos quedamos impresionados con la cantidad también de historia que se cuenta propiamente de este personaje y también pues de este edificio en la ciudad de San Luis Potosí. Doctora, estamos encantados con la conversación, pero vamos a irnos a un segundo corte, para seguir conversando desde el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Estamos aquí en Corto, donde ustedes son los invitados. Ya volvemos. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Y
continuamos en corto recorriendo el archivo histórico del estado y bueno, encantados con todo lo que nos ha podido platicar la doctora Yolanda Camacho Zapata, quien es la directora de este lugar, que bueno, guarda los secretos, la historia de la ciudad de San Luis Potosí y que también pues bueno, es parte importante de algo que tenemos que visitar como ciudadanos, como potosinos y también como curiosos por excelencia, porque aquí está toda la historia y todo el chisme de la ciudad de San Luis Potosí de muchísimos años. Entonces, doctora, nos ha platicado acerca de cómo fueron los inicios, la evolución, la clasificación, pero también parte importante de trabajar con la historia es la vocación. Y las personas que trabajan en el archivo histórico, pues si algo se destaca es la vocación que se tiene por recuperar la historia de nuestro estado. ¿Cómo es la vocación que se requiere para poder conservar la vida en estos espacios? Yo creo que lo primero, efectivamente, ya lo mencionaste, es una gran curiosidad. Gran curiosidad de preguntarte por qué las cosas de ahora son como son, cuáles fueron los elementos que llevaron a que ciertas decisiones se tomaron y que nos están afectando. Entonces, la primera clave es la curiosidad y la segunda es también un respeto por el pasado, es entender que todas las situaciones, documentos, todas las fotografías que aquí están guardadas tienen atrás de sí una historia de personas atrás de ellas. Entonces, este respeto y este sentido de curiosidad y también un poco la necesidad de investigar más allá de lo evidente son lo que deben de caracterizar tanto a una persona que se dedica, por ejemplo, a estar a cargo de una biblioteca, pero también de un archivo. Y también ese respeto te lleva a querer conservar y guardar los documentos. Por eso que hay un equipo específico para restauración, hay otro para clasificación, hay otro que se dedica a reproducir las cosas, un departamento de reprografía, para que podamos entonces mantener el legado que nos han venido dejando. Doctora, hay algo que menciona que pues es este trabajo multidisciplinario y bueno, también se necesitan manos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las profesiones que bueno, se trabajan en el archivo histórico aquí del estado? Mira, obviamente tenemos gente que se dedica o que estudió bibliotecología, hay archivónomos, hay también gente que se dedica a gestión documental, también abogados, porque gran parte del acervo de esto también tiene que ver con periódicos oficiales del estado o normatividad. Entonces, ese tipo de gente se necesita. Estas profesiones también son complementadas con una manera que ya está profesionalizada, que incluso la propia Universidad Autónoma tiene, sobre carreras de restauración, sobre documentos, pinturas, fotos, etcétera, también están ahí. Entonces son historiadores, por supuesto. Oiga, y también pues es también parte importante de difundir esta información, pues también invitar a la comunidad universitaria que bueno, tiene carreras afines al archivo histórico, pues a que venga y participe en este ejercicio colectivo por construir la historia de nuestro estado y rescatarla cada vez un poco más. Doctora, hay algo importante, hemos visto muchos documentos, ¿no? Archivos y archivos llenos de documentos. Y hay una pregunta interesante que a lo mejor hoy puede surgir, es acerca de cómo nosotros, las nuevas generaciones, vamos a recuperar nuestra historia. Si nosotros todo lo tenemos a través de una parte digital y en muchas ocasiones no tenemos incluso algunos de los documentos más importantes, pues la verdad es que nos gustaría saber, pues, ¿cuál es su percepción acerca pues, de qué futuro nos depara al momento en que nosotros, nuestras generaciones, las nuevas generaciones, pues intentemos recolectar la historia? ¿La intentaremos recolectar de una forma digital o todavía rescataremos algunos documentos? Mira, realmente la pregunta es, la pregunta del millón en cuanto a rescate histórico. Porque si bien es cierto, no podemos negar los avances que tiene la tecnología, la inmediatez de la información a través de las redes sociales, de la conservación en medios como la nube, por ejemplo, es cierto también que se va haciendo obsoleto. Y entonces, por ejemplo, si antes usábamos discos de 3/4 o disquetes, ahorita ya no encontramos la manera de reproducir esa información. O sea, la información ahí está. La cuestión es el rescate para su reproducción. Entonces, eso vamos a tener un gran problema los historiadores en el futuro para ver, tengo toda esta cantidad de discos compactos con planos de la ciudad, pero no voy a tener una máquina en la cual se vaya a poder reproducir esto. Entonces, es un arma de doble filo en cuanto a términos de reconstrucción histórica y de saber específicamente qué fue lo que estaba pasando. Vamos a tener que encontrar una manera en que esto se haga permanente a través de algún medio en donde cualquier persona pueda tener este acceso abierto a la información. Vamos a tener un gran reto también para conservarlo. Entonces, estas carreras van a tener que irse modificando y el interés histórico de la misma manera.
yo creo que también a toda la comunidad universitaria y toda la audiencia de En Corto, pues es importante empezar desde este momento quizás a ojear entre algunas de las carpetas que tenemos ahí metidas abajo del colchón para poder tener incluso quizás un registro tal vez de nuestras actas de nacimiento, incluso de una forma digital empezar a escarbar entre las computadoras viejas, entre las memorias que todavía ahí están en la mochila, entonces para poder tener un archivo digital que nosotros podamos rescatar en un futuro. ¿Y quién quita, doctora, en un En Corto, en muchísimos años más, pues podamos tener la oportunidad de conversar acerca de cómo fueron la restauración de los archivos digitales que nuestra generación está, bueno, de alguna forma guardando? Y también, pues a todos nuestro público, hay que empezar a guardar nuestra historia, porque en un futuro, pues es lo que nos va a identificar y es algo muy importante, de lo cual pues nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos de poder conversar qué sucedió en la ciudad de San Luis en el año 2022, pues tendremos que tener algún registro. Nosotros, ¿cómo podemos invitar a las personas, doctora, a que empiece a recuperar estos documentos? Bueno, yo los invito a que si ustedes tienen algún documento que tenga que ver sobre la vida de nuestro estado, si estamos adentro de los municipios, si hemos formado parte de alguna de las decisiones trascendentales, a que nos acerquen esos documentos al Archivo Histórico del Estado. Créanme que aquí se los vamos a cuidar bien, vamos a dejarlos de manera que las futuras generaciones puedan tener acceso a estos documentos y que a lo mejor cierta carta que era trascendente en ese momento porque fue, digamos, de algún miembro del gobierno potosino, que se quedaron ahí como recuerdo, caray, va a acabar a lo mejor en la basura. Entonces mejor que acabe aquí, en donde podamos dar cuenta de esos lugares y de esas decisiones que las personas, los hombres y las mujeres del pasado nos están dando. La segunda es también, no está de más los métodos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros, de mi generación, yo soy niña de los 70, yo ya no pude rescatar la versión electrónica de mi tesis de licenciatura, de la primerita que hice, simple y sencillamente porque ya no encontré una computadora para hacerlo. La única manera que tengo es el documento que en su momento presenté a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que tengan ahí mi tesis guardada. Entonces no está de más a veces conservar un poco en estos medios tradicionales, en el soporte documental papel que tan bueno es, en donde puede seguir por generaciones. Una recomendación muy importante, y tómelo de quien viene, desde el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Doctora, vamos a irnos a un corte para regresar a nuestro último bloque de En Corto, pero bueno, encantados con todo lo que usted nos ha podido conversar a través de este programa. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí en Corto, donde ustedes son los invitados. En Corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook e Instagram, @Radio-TV UASLP. En YouTube, Radio y Televisión UASLP. Estamos en el último bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados, y déjenme le platico el lugar en donde estamos, porque yo no sé si acaba de sintonizar la radio o acaba de encontrarnos por ahí en Facebook, en YouTube o en alguna red social, de repente por ahí a las 12 del mediodía de un viernes. Bueno, vamos a platicar acerca de lo que hemos aprendido en el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Doctora, nos ha platicado acerca de los inicios, la forma en la que este tipo de espacios rescatan la vida de nuestro estado y bueno, la importancia también de empezar a conservar estos documentos a manera de historia, de una responsabilidad social con la ciudadanía acerca de contar lo que sucede en este momento. Ahora, hay algo importante. Nosotros cuando necesitemos visitar la historia o regresarnos un poquito para atrás, pues podemos venir al Archivo Histórico que está por aquí en la calle Mariano Arista, casi esquina con Independencia, así que no hay ningún pierde de cómo podemos llegar a este increíble lugar. Pero doctora, también invitar a la población a que nos visite es algo importante. ¿Qué le podemos decir a la comunidad universitaria y a nuestro público en general, bueno, acerca de visitar espacios como lo es el Archivo Histórico del Estado? Este es un espacio público, un espacio abierto que estaría encantado de recibirlos. Si usted iba pasando por el centro de lunes a viernes entre 8 y 3 de la tarde, puede perfectamente venir a visitarnos, tocar la puerta, que siempre está abierto, o sea que no va a necesitar tocar mucho, y decirnos: quiero visitar el archivo, quiero conocer los documentos, quiero ver sus instalaciones, quiero platicar con la gente que estuvo aquí. Nosotros estaremos encantados de recibirlos. Si usted, por ejemplo, es maestro o maestra de una primaria, una secundaria, y quiere traer a sus alumnos a tener un acercamiento de primera mano con la historia,
Sí es cierto lo que dijiste en el primer bloque, la historia se cuenta como un buen chisme para que entre. Y aquí podemos nosotros mostrarle los testimonios de esas maneras, de esas anécdotas que han formado parte de la historia de San Luis Potosí. Simplemente hoy en la mañana tuvimos dos grupos de chicos y chicas de primaria que estuvieron por aquí con nosotros recorriendo. Esto lo podemos hacer e incluso también, por supuesto, los investigadores, los estudiantes universitarios que son nuestros clientes asiduos del lugar, son más que bienvenidos. Ahora, doctora, si nosotros queremos llegar y visitar un documento o revisarlo de una forma un poco más meticulosa, ¿cómo podemos solicitar el documento? Y bueno, también, ¿quién nos va a estar auxiliando para tener, todas las medidas correctas para poder, ojear estos documentos que son muy antiguos? Porque también tiene su chiste. Por aquí anduvimos recorriendo el archivo histórico y vimos, por ejemplo, la particularidad de los guantes. Platíquenos un poquito, pues también, ¿cuál es el trabajo detrás de las personas que están, constantemente trabajando con los documentos? Bueno, aquí hay un equipo completo que les puede ayudar en sus consultas. Si ustedes tienen un tema específico por investigar, del nivel que sea, desde primaria hasta la tesis doctoral, y nosotros podemos ayudarlos, el equipo de consulta estará encantado de ligarlos con el área de clasificación o con el área de biblioteca para poder obtener la mayor información posible que les vaya a ser trascendente. Nosotros mismos les estaremos estableciendo cuáles son las medidas que se tienen que tener para ese documento. Van a estar en un lugar resguardado, se pide por supuesto el uso del cubrebocas y el uso de guantes, porque si son documentos muy antiguos se pueden dañar con la grasa que conservamos en nuestras manos. E incluso también hay algunos documentos, ya los de vida un poco más reciente, que les vamos a pedir también cierta manera de tratamiento. El equipo estará encantado de orientarlos sobre cómo se puede conservar un documento y cómo se puede consultar para después ver. Y si no, si el documento, por ejemplo, es muy antiguo y no se cuenta con ninguna reproducción y no se les puede mostrar en ese momento en físico, seguramente el área de repografía va a poder mostrarles una versión electrónica a través de una pantalla de computadora para que ustedes puedan tener acceso a esa información. Entonces, más que ir a buscarlos al archivo, también vamos a tener estos elementos en digital, por si, es una forma más sencilla de poderlo revisar, doctora. Yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta tocar, sentir, oler. Muchos de nosotros así somos, de los que tenemos esta vocación por ser custodios de Clio, pero evidentemente hay mucha información que está digitalizada también. Oye, doctora, la verdad es que tiene razón, no es lo mismo de repente venir leyendo en el celular que tener la oportunidad de tener el libro. Luego si es un libro viejo, como que también hasta emana un olor que pues se siente diferente. Ahora, doctora, nos ha platicado de todo y la verdad es que toda la producción de En Corto le agradece muchísimo todo su tiempo y toda la información que usted nos brindó, también a todo el equipo del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, pues también el recibimiento que tuvieron con nosotros fue increíble y la verdad estamos muy agradecidos toda la producción de En Corto. Pero por último, nada más queremos saber, a través de dónde podemos contactarlos, quizás alguna red social o por ahí, por internet, ¿dónde podemos llegar a ustedes? Claro, pueden llegar, el método tradicional, vengan y entren y visítenos, pero también estamos en Facebook como Archivo Histórico Licenciado Antonio Rocha, con las comillas correspondientes, en Twitter también estamos y también estamos en Instagram de la misma manera. Entonces, cualquier cosa, cualquier método que tengan para acercarse a nosotros son más que bienvenidos y los invitamos a que formen parte de la historia de San Luis. Vengan, consúltenla, donen los documentos que tengan, revísenos, pídanos ayuda y nosotros con muchísimo gusto, prácticamente cada semana recibimos una llamada de asesoría. No tengo este documento, ¿cómo le puedo hacer? Y con mucho gusto nosotros los auxiliamos. Doctora, y también para que no haya pierde, por aquí van a estar apareciendo los números de teléfono, las redes sociales del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, para que no haya pierde de ustedes dónde van a poder encontrar la historia del estado de San Luis Potosí. Doctora, le agradecemos muchísimo y invitamos a toda la comunidad universitaria y al público en general a que visite el Archivo Histórico del Estado y que también compartan, escuchen y rolen por ahí este programa de En Corto a través de muchas formas. Recuerde que estamos los viernes a las 12 del mediodía en 88.5 FM y 91.9 para nuestros amigos de Matehuala. Y más que eso también vamos a poder encontrarnos a través de diferentes plataformas como lo puede ser Spotify, Amazon Music, para que usted no se pierda el podcast de En Corto y si un día va por ahí en el camión, pues se avienta el programa del Archivo Histórico y pueda aprender un poco más y compartirlo con todo nuestro público. Recuerde que estamos aquí en Corto, donde ustedes son los invitados. Yo soy René Morales Reta y nos acompañó la doctora Yolanda Camacho Zapata, directora del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Doctora, nos despedimos muy contentos y estamos esperando un programa más de En Corto donde ustedes son los invitados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. En
Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Rumbo al centenario de la autonomía. UASLP 2023.